joven declara 3 veces y dice: yo no parí ningún bebé, yo no maté a nadie, yo fui al baño, eliminé unos coágulos. Esa historia de resistencia construida desde abajo hacia arriba es precisamente lo que inspira el día de hoy, donde las injusticias no se circunscriben a la vida de las mujeres exclusivamente, pero sí tienen un fuerte componente misógino y machista en los gobiernos de derecha y de ultraderecha, de nuevas derechas, viejas derechas. Ni aquí ni allá el Estado improvisa. El Estado diseña. En Puerto Rico, ese diseño viene de la legislatura con la complicidad de la fortaleza. Un diseño para la obediencia y la disciplina. Nos dicen que la Ley 122 es para proteger a las niñas, y yo no necesito que me convenzan de que las niñeces merecen protección. Lo que no les compro es el método: convertir las clínicas de salud sexual y reproductiva en lugares de denuncia, el récord médico en evidencia y la intimidad en un derecho del siglo pasado. Nos dicen que la Ley 183 dignifica al embrión o al feto en gestación. Yo escucho otra cosa, una definición que se mete en el cuerpo de quien gesta como si el Estado tuviera derecho a nombrar, representar y ordenar lo que sucede en los úteros. Nos dicen que el proyecto del Senado 923 solo busca coherencia, pero la coherencia, cuando se trata del poder, suele ser un alineamiento civil, penal, administrativo, que siempre apunta en una sola dirección, contra quienes menos herramientas tienen para defenderse. Si rebuscamos un poco, lo que aparece no es cuidado, es una arquitectura de vigilancia que usa la palabra protección como una excusa para el control. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rabiosa Medea, un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo antipunitivista y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, mamá abolicionista y feminista, activista, abogada, profesora, camarada y amiga, convencida de que podemos co-crear un mundo justo, seguro, sin frontera ni clases, donde todos podamos florecer. Al inicio del episodio escuchaste a Soledad Deza, abogada feminista argentina y defensora de Belén, una chica argentina que estuvo 29 meses presa por un aborto espontáneo. Seguramente ya has visto la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, donde se cuenta su historia, pero si no la has visto, corre a hacerlo. Belén estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y también lo está a los premios Goya. Pero bueno, este episodio no se trata de Argentina ni de cine, por lo menos no directamente. Trata de Puerto Rico, sobre cómo el Estado, sin prohibir, construye un clima punitivo que asfixia la autonomía mediante la vigilancia, los referidos mandatorios y la expansión de los conceptos persona y ser humano en las leyes civiles y penales. Hablo con la Sole, como le dicen, porque Belén es un espejo. Lo que le pasó a ella no comenzó en un tribunal, comenzó en un hospital que se supone es un sitio de cuidados y alivio del dolor. Algo que nos podría pasar en cualquier momento si no protegemos el derecho que supimos conseguir. Advertencia. Antes de seguir, te quiero avisar que en este episodio se hablará de violencia institucional, criminalización, de emergencias y violencia obstétricas y del sistema penal. En Puerto Rico el aborto sigue siendo legal, pero la pregunta real es, ¿se puede acceder a una terminación de embarazo sin miedo? Porque el miedo es política pública cuando el Estado convierte los cuidados en castigo. En 2025 se introdujeron las 3 piezas legislativas de las que te hablé hace un momento. Las 3 echan a andar la maquinaria del miedo. La Ley 122 obliga a las clínicas de abortos que en terminaciones de embarazo de adolescentes que tengan 15 años o menos, se notifique y se obtenga el consentimiento de una de las personas progenitoras o de la persona custodia, que se documente y que se haga un referido al Departamento de la Familia, aun cuando haya consentimiento parental. La Ley 183
enmienda el Código Civil y otorga personalidad jurídica al embrión o al feto en cualquier etapa de gestación. Por último, el proyecto del Senado 923, aprobado por ambas cámaras y rumbo a la fortaleza, mete al embrión o al feto en la definición de ser humano para los propósitos del artículo de asesinato del Código Penal. Esto no es un debate abstracto. Como te dije, es un diseño. Es el Estado construyendo un puente entre las clínicas, la policía y el tribunal. Y por eso quise hablar con Soledad de esa. Pero ¿quién es la Sole, como la llama la gente que la rodea, más allá de ser la abogada de Belén? Yo empecé a trabajar cuestiones de género en el año 2008, cuando empecé mi maestría. Y como la mayoría de las feministas, que nos hacemos feministas a partir de nuestra propia historia, nos cuenta. En el año 2011 aborté voluntariamente. Acá en Argentina era ilegal. Circulé por el circuito clandestino. Yo viví ese aborto con mucho miedo, no solo de morir, sino también de ir presa. A partir de ahí yo empecé a trabajar derechos sexuales y reproductivos. Si yo sentí este miedo, no me quiero pensar a alguien que no dispone de los mismos privilegios que yo. Antes del 2020, la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, era ilegal. Sin embargo, sí se permitía la interrupción legal del embarazo, la ILE, bajo ciertas causales o circunstancias. El aborto desde 1921 en Argentina es una opción lícita cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona que gesta y cuando es producto de una relación sexual forzada. Sin embargo, a pesar de ser legal en las causales que explica, la interpretación judicial obstaculizaba el acceso al aborto en caso de violación. A propósito de una disputa de la dogmática penal en torno a la coma y dónde estaba puesta la coma, durante mucho tiempo, hasta el fallo FA, año 2012, la posibilidad de interrumpir un embarazo en el caso de una relación sexual forzada estaba interpretada como exclusivamente para mujeres con alguna discapacidad mental. El fallo FAL actualiza la causal con una perspectiva de género. Y desde el año 2020 se puede interrumpir un embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14 incluida. Cuando Soledad habla del fallo FAL, se refiere a una decisión de la Corte Suprema de Argentina que abordó la interpretación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que estableció que el aborto no punible incluye todos los casos de embarazo producto de violación, sin importar la capacidad mental de la persona que lo solicita, y ordenó a las autoridades a implementar protocolos hospitalarios para garantizar el acceso rápido, seguro y sin trabas judiciales a la interrupción legal del embarazo en estos casos. Soledad se dedicó a trabajar para materializar ese derecho. Empecé a trabajar también para destrabar aquellos abortos legales que eran negados dentro del sistema sanitario público. Trabajé no solo en una abogacía de guardia para disminuir los daños de la amenaza de criminalización, sino también en una abogacía de guardia orientada a remover barreras para aquellos abortos que eran legales. La abogacía de guardia es un mecanismo de acompañamiento legal feminista que surgió en la Fundación Mujeres por Mujeres que dirige Soledad. Funciona a las 24 horas para garantizar el acceso al aborto legal y defender a las mujeres criminalizadas por abortar. Soledad escribió un libro sobre esto que te voy a dejar en la descripción del episodio. Una cosa la llevó a la otra. Empecé a trabajar violencias institucionales, ¿no? Violencias que tienen agentes de la salud pública como protagonistas, pero que se dan dentro de la atención sanitaria. La violencia obstétrica institucional la utilizábamos para la criminalización y la violencia contra la libertad reproductiva institucional la utilizábamos para remover barreras. Como ves, Soledad es mucho más que la abogada de Belén. Es una pieza clave en el desarrollo del litigio estratégico feminista y ha dedicado su vida a acompañar y trabajar por la justicia para las niñeces, las mujeres y las diversidades. Le pedí que me explicara por qué el caso de Belén sigue siendo un faro aún después de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Importa porque es una historia de resistencia frente a la injusticia y es una historia de subversión de una maquinaria diseñada y puesta a funcionar para criminalizar a las mujeres, y no cualquier mujer, a las mujeres pobres. Importa porque develó una tríada de poder compuesta por el personal sanitario, el personal policial y el personal de justicia para condenar aquellos eventos obstétricos que son adversos a la maternidad, tengan o no a la voluntad de las mujeres como eje. Esto es clave para Puerto Rico. Cuando el Estado amplía las definiciones, lo que hace es ensanchar el campo del castigo. Y lo hace desde varios frentes a la vez. Soledad me dice algo más fuerte, pero que no sorprende. El Estado se sostuvo en sesgos y prejuicios armando un expediente para sostener la culpabilidad de Belén. Me di cuenta cuando tuve el expediente en mis manos y vi que la selección de piezas judiciales importantes para la defensa no contenía, por ejemplo, la historia clínica, que decía en la hoja 1, aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Soledad se refiere al expediente que le entregó la defensora de Belén en el juicio oral y nos explica la importancia de la radiografía. La radiografía del expediente es ese primer recorte que hace una defensora para seleccionar qué es lo importante para la teoría del caso. Comprobé cuando vi que el expediente no tenía 50 páginas, sino 400. Me di cuenta que la misma selección hacía el poder sanitario, los poderes biomédicos, el poder policial o el poder judicial. Ese recorte que se lleva puesta la presunción de inocencia, ese recorte que está estructurado con un sesgo de género, atravesado por la convicción equivocada de que cualquier evento obstétrico adverso involucra la culpabilidad y la decisión. Entonces, la prueba no es solo lo que existe, es lo que el Estado, y en este caso la defensora, deciden mirar y cómo lo interpretan. Con la misma evidencia con la que un tribunal la condena, yo logro revertir primero la restricción de la libertad y luego logro la absolución, la desconfianza del relato de su defendida, una visión patriarcal desde el derecho acerca de cómo suceden las emergencias obstétricas. Entonces, la culpa existe si el aborto es espontáneo porque no lo pudiste retener, la culpa existe si el aborto es provocado porque no podías cuidar, la culpa existe si tuviste un parto en avalancha o un parto precipitado porque no pudiste detener ese proceso fisiológico imposible de detener, la culpa existe si pariste y te desmayaste porque no pudiste cuidar. La culpa como dispositivo que arrasa la presunción de inocencia es el sesgo de género confirmatorio de todas las acusaciones que ya son sesgadas. Voy un poco más allá y pregunto por el sistema penal como herramienta patriarcal, de clase, de control social. Si Belén hubiera tenido una abogada feminista, Belén tampoco hubiera estado presa. Cuando dice tampoco hubiera estado presa, se refiere al caso María Magdalena. Y nos cuenta. María Magdalena es un caso muy similar al de Belén, quizás más violento porque incluye un legrado sin anestesia, quizás no tan violento si computamos que no estuvo privada de libertad. María Magdalena no estuvo presa porque María Magdalena tuvo una abogada feminista desde el primer momento. Entonces sí, el derecho penal no solo tiene un sesgo de clase que estructura la selectividad a la hora de la persecución punitiva de los delitos, no solo tiene un sesgo de género en esa persecución punitiva de los delitos, sino que además tiene un fuerte componente disciplinador. La gramática penal y la gramática de la salud mental han sido dos herramientas históricas
para someter a las mujeres. El aparato de castigo es un aparato de exclusión, no pacifica, no transforma, no restaura. Al expropiar la venganza, lo que hace es monopolizar el castigo, y ese castigo está orientado hacia quienes son más fáciles de perseguir, más fáciles de castigar. ¿Quiénes van a ser más fáciles de castigar? Quienes menos herramientas simbólicas y materiales tienen, quienes molestan a la sociedad, quienes incomodan a la sociedad. Belén entra a un hospital con un dolor de panza y el Estado la criminaliza. Ella entra por guardia aproximadamente entre las 4 y las 4:30 de la mañana, una madrugada, con dolor de panza, la revisa un médico, le diagnostica un abdomen agudo, o sea, la tuvo que haber tocado, la medica para esa patología por vía, o sea, ella estaba con un suero. Como a la hora y media pide permiso para ir al baño, entre 3 y 5 minutos vuelve, tiene una hemorragia, la suben a ginecología. Le dice el médico a la madre que tiene un aborto espontáneo de más o menos 15 semanas. Todo eso está registrado en la historia clínica. Después aparece un feto en uno de los baños del hospital, no se sabe en cuál porque hay 8 baños en el hospital, y dan aviso a la policía, entran a la sala de parto y preguntan a una mujer con un aborto y un feto, los vinculan, no hacen un ADN y ya está. Belén a las 8 de la mañana estaba aprehendida policialmente, a las 10 de la mañana ya estaba detenida judicialmente, es dada de alta en el día 5 de su internación directamente al penal, que es donde pasa 29 meses privada de libertad de manera preventiva. En Tucumán, los hospitales tienen policía, tienen destacamentos policiales. Puntualmente, en el caso de Belén, el Hospital Avellaneda queda también frente a la cárcel de varones de Tucumán, Villa Urquiza. Entonces es muy fuerte desde lo simbólico ver cómo conviven estos dos poderes biomédicos y carcelarios de manera casi endogámica, divididos solo por una calle. Del hospital público a la cárcel, Soledad me explica cómo ocurre la violación del secreto profesional, o en nuestro caso, la confidencialidad de la información médico-paciente, porque es el paso clave que abre la puerta a la criminalización. La primera forma de violación de secreto es cuando se llama a la policía. ¿Quién la llama? El personal médico que le está atendiendo. Luego hay una segunda irrupción de la policía que es dentro de la sala de parto. No se limita a preguntar quién tuvo un aborto, el personal de salud la señala, que además le dan la historia clínica donde la policía anota homicidio dentro de una historia clínica que solo tiene que tener registros clínicos, no delictivos. Y luego de eso está el llamado a la fiscalía. Diferentes formas en las que se viola el secreto profesional y se involucra al poder policial y judicial dentro de la atención sanitaria. Toda consulta de salud está protegida por la confidencialidad y el secreto profesional, precisamente para preservar un ámbito de intimidad que favorezca la consulta y que no enfrente a las usuarias al dilema cárcel o muerte. Lo que busca el legislador cuando protege la confidencialidad es precisamente asegurar a las pacientes que aún habiendo o siendo responsables de algún delito, el ámbito de la salud es un ámbito protegido, es un ámbito de confianza. Se supone que hay un interés estatal más profundo y más intenso en preservar la salud que en perseguir los delitos. Y aquí volvemos a Puerto Rico. Cuando una ley convierte las clínicas en lugares de registro, entrevista, referido obligatorio y custodia documental, lo que está haciendo es acercarnos a esa línea roja. La consulta médica se vuelve un riesgo. La ley 122 es un caso claro. Además del consentimiento parental, ordena que se entreviste a solas a la menor con una trabajadora social o consejera. Protocolo para confirmar o descartar agresión sexual.
referido inmediato al Departamento de la Familia, y que el expediente se custodia por años. Aunque quieran vendérnoslo como protección, la realidad es que el Estado entra al espacio médico como aparato de control. Le pregunto por algo que quienes abogamos por abolir las cárceles conocemos. Cuando el Estado quiere castigar más, no necesita ni le importa la verdad. Crea tipos penales más fuertes. En Argentina no encausaban por aborto, encausaban por delitos con penas mucho más altas, que podían incluir hasta la prisión perpetua. Es una estrategia conservadora dentro del Poder Judicial para castigar con una pena más severa. Esa estrategia se basa en abusar de la calificación penal. El aborto como evento obstétrico adverso, como la terminación voluntaria de un embarazo, se convierte, entre comillas, en un delito penal más grave, como es un homicidio agravado por el vínculo, con la alianza de los saberes biomédicos y de los saberes judiciales. Se certifica, entre comillas, un embarazo avanzado que se lo lleva hasta una posible viabilidad, un nacimiento con vida, te pone en el horizonte la posibilidad de vida extrauterina, e independientemente de que esa vida intrauterina haya existido o no, se presume la culpabilidad, entonces se lo lleva o a un abandono de persona seguido de muerte o a un homicidio agravado por el vínculo. Justamente cuando el Código Civil dice todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido, y cuando el proyecto del Senado 923 dice que para fines de asesinato, ser humano incluirá al concebido, abusa de la calificación penal. No hace falta prohibir el aborto, basta con ampliar a quien el Estado considera víctima y endurecer el castigo. Una estrategia para criminalizar con penas más severas eventos obstétricos adversos, precisamente porque se presume la culpabilidad en ámbitos donde ni siquiera la voluntad participa. El hecho de tener útero y ser capaces de alumbrar colocan al aparato vaginal casi en el lugar de autor de un hecho delictivo, ¿no? Por eso es importante que nosotras contemos nuestras historias. La película tiene, y eso creo que es el guión de Dolores y de Chachi Paredes, creo que tuvo la maestría de poder humanizar algo que estaba demonizado. Cuando habla de Dolores Fonsi, la directora, escritora y quien interpreta a Soledad en la película Belén. Chachi es Laura Paredes, otra de las guionistas. Es otro tipo de cine cuando se hace desde el feminismo. No es que otros no puedan contar la historia, es que seguramente la contarían distinto. No dejaría de ser un caso judicial, pero no tendría ese velo de múltiples injusticias y discriminaciones que solo se dan en casos donde son criminalizadas mujeres y que solo pueden ser advertidas no por un ojo de una mujer, sino por un ojo feminista, que no es el ojo de una mujer necesariamente. La película es feminista porque fue capaz de mostrar toda una capilarización subterránea y muchas cosas que suceden cuando suceden estos casos y muchas cosas que no suceden cuando quienes intervienen son las feministas. Y si algo hemos logrado las feministas es disputar la maternidad como obligación. Sin embargo, el patriarcado insiste en la maternidad como destino o como castigo. Si te embarazaste, ahora tenés que aguantar. Están ahí las resistencias patriarcales, nos quieren madres a toda costa. Una mirada patriarcal que ve en todas las personas con capacidad biológica de gestar madres potenciales. Y a la maternidad como producto de un evento fisiológico, donde el deseo no está involucrado. Por eso Soledad destaca la diferencia entre derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo
y la posibilidad de interrumpirlo legalmente a través del sistema de causales. Salió del closet patriarcal la decisión de abortar. El aborto bajo un sistema de causales no dejaba de ser o de representar una justificación humanitaria. La interrupción voluntaria del embarazo, lo que significó en términos feministas, es el reconocimiento estatal de la decisión pura de no cuidar, de no gestar, de no parir, sin dar ninguna explicación. No me violaron, no está en riesgo mi salud, no me voy a morir si llevo adelante este embarazo, simplemente no deseo ser madre, simplemente no estoy en condiciones de parir, no estoy en condiciones de gestar, no estoy en condiciones de cuidar, no en este momento, quizás nunca, no lo sé. Significó un no, el reconocimiento a un no que también es un sí. Es un no al mandato de maternidad y es un sí al derecho a decidir, a la autonomía verdadera. Y es ese derecho a no dar explicaciones que supimos conseguir con lucha y militancia lo que está bajo asedio. Soledad confirma lo que ya sabemos. Las derechas, nuevas y viejas, son una amenaza para los derechos de las mujeres y las diversidades. La narrativa libertaria ha hecho que vuelva a emerger la vergüenza de no estar al servicio de una maternidad obligatoria, la confusión de los términos, la confusión del sentido social. Al retirarse el Estado de la rectoría de la política pública sanitaria para asegurar el acceso a las interrupciones de embarazo, decidir interrumpir un embarazo como política pública ha quedado bajo el ejido, bajo el poder de cada provincia. Y dentro de cada provincia se expresan las desigualdades territoriales. Han profundizado las desigualdades y las desventajas que derivan de las propias interseccionalidades de las mujeres, que son agravadas por el Estado, que es el que tiene la obligación de cerrar las brechas de desigualdad, no de profundizarlas. Y en este ensayo por la liberación colectiva, Soledad está clara. Que las injusticias que vivimos las mujeres y diversidad de las personas con capacidad de gestar no son un problema de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. La afectación de la libertad de las mujeres le afecta en definitiva a toda la sociedad, y por eso las injusticias que vivimos nosotras tienen que ser resistidas por toda la sociedad. Hoy nos toca a nosotras, mañana les toca a otros, pero la fragmentación de las luchas conspira contra una sociedad más justa. Los ataques de los grupos antigénero o antifeministas contra los derechos de las mujeres y las diversidades son la antesala de la toma del poder por parte de la ultraderecha. La historia está ahí. Basta con tener voluntad para mirarla de frente y decirle nunca más. Nos toca ahora seguir defendiendo el derecho que supimos conseguir. El derecho a no dar explicaciones. Esto fue Rabiosa Medea. Si este episodio te movió, resonó, te habló, no te lo guardes. Conviértelo en conversación, en red, en liberación colectiva. Nos quieren soles, con miedo, callades, pero el miedo no es destino, es un dispositivo y se desactiva juntos. En la descripción del episodio te comparto recursos importantes que pueden interesarte y ayudarte a comprender por qué esto es un asunto de todes, independientemente de la capacidad de gestar. Y aún si tú escogerías no interrumpir un embarazo.